El mar Caribe. Un lugar de impresionante belleza. El sol brillaba intensamente. Sus rayos bailaban sobre las aguas turquesas. Besaban las costas de innumerables islas. El aire era denso y pesado. Vibraba con la promesa de aventura. Pero cuidado con los secretos escondidos bajo las olas. El Caribe contenía la respiración. Susurraba cuentos de maravilla y terror. Este mar era un reino de piratas y tesoros perdidos. También era un lugar donde la oscuridad persistía. Las islas guardaban sus propias historias. Cada una era un mundo en sí mismo. Algunas susurraban sobre el paraíso. Otras murmuraban de algo más siniestro. Una de esas islas se encontraba en el corazón del Caribe. Era conocida como la Isla de los Cangrejos. La isla era un paraíso. Una exuberante vegetación cubría su superficie. Las palmeras se mecían con la suave brisa. Sus hojas susurraban secretos al cielo. Las playas eran vírgenes, intactas. Estaban hechas de fina arena blanca. Pero esta belleza ocultaba una leyenda oscura, un escalofrío más profundo que las profundidades del océano. Los pescadores hablaban de ello en voz baja. Contaban historias de un barco fantasma. Un barco atado para siempre a las costas de la isla. Era un escalofriante recordatorio de que no todo era lo que parecía. El barco se llamaba El Cangrejo. Llevaba el nombre de la isla que embrujaba. Era una goleta. Una vez había sido un navío de orgullo. Ahora era una aparición fantasmal. Sus velas estaban andrajosas. Colgaban como sudarios en el viento. El barco navegaba en las noches sin luna. Su presencia traía un frío terror a cualquiera que se cruzara en su camino. Al timón se alzaba una figura, tan cruel en la muerte como lo había sido en vida. Era conocido como el Capitán Romero, un hombre impulsado por la avaricia y el ansia de poder. La leyenda contaba que había sido un pirata despiadado en su época. Había encontrado un final sombrío a bordo de El Cangrejo. Fue durante un motín. Su propia tripulación se había vuelto contra él. En los años 50, El Cangrejo zarpó de Cuba. Estaba cargado de azúcar y ron. Se dirigía al puerto de Nueva Orleans. Nunca más se le volvió a ver. O eso parecía. El barco había desaparecido. Se había desvanecido en la inmensidad del Caribe. No hubo supervivientes. Nunca se encontraron restos. El destino de El Cangrejo se convirtió en un misterio. Algunos susurraban sobre tormentas. Otros hablaban de piratas. Pero los lugareños sabían la verdad. Decían que El Cangrejo había sido víctima de algo mucho más siniestro. Decían que había caído presa de la misma maldición que ahora encarnaba. Pasaron los años. La leyenda de El Cangrejo creció. Se arraigó en el tejido de las islas. Era una historia con moraleja. Se susurraba de generación en generación. Los pescadores contaban que habían visto el barco. Decían que emergía de la niebla. Sus faroles fantasmales brillaban con una luz espeluznante. Hablaban de oír los lamentos. Los sonidos resonaban a través del agua. Eran los gritos de las almas condenadas atrapadas a bordo. Los susurros hablaban de una maldición. Una maldición que caía sobre cualquiera que viera el barco. La maldición era simple, pero aterradora. Si veías el barco fantasma, estabas condenado. El espíritu del Capitán Romero te perseguiría sin descanso, te volvería loco de miedo, te perseguiría hasta que tu cordura se rompiera. Entonces, reclamaría tu alma para sí mismo. Algunos dicen que la maldición es un castigo. Es para los codiciosos y los malvados. Son atraídos a su perdición por la promesa de un tesoro. Otros creen que es una forma de venganza. Es la manera del Capitán Romero de infligir su dolor a los vivos. Las almas desafortunadas capturadas por la maldición se enfrentaban a un destino sombrío. Eran llevadas a una isla desierta. Era un lugar desolado y olvidado.
Se les dejaba allí para vivir sus días, atormentadas por el sol implacable y sus propios recuerdos. Quedaban atrapadas para siempre, prisioneras de su propio miedo, atormentadas por el espectro del capitán Romero. Sus gritos de auxilio no serían escuchados, resonarían a través de las olas vacías, servirían de advertencia a otros que se atrevieran a tentar al destino. La leyenda del Cangrejo es más que una simple historia. Es parte del alma de la isla. Es un recordatorio de que el mar es un lugar de belleza y peligro. Es una historia con moraleja. Una historia susurrada en el viento. Es un recordatorio para respetar el poder del mar. Una advertencia para tener cuidado con las sombras que acechan bajo la superficie. Incluso hoy, los pescadores evitan la isla de los cangrejos al anochecer. Temen ver la goleta fantasmal. Saben que la leyenda es cierta. La historia del cangrejo sirve como un escalofriante recordatorio. El mar guarda muchos secretos. Algunos secretos es mejor dejarlos intactos. La leyenda sigue viva. Se transmite de generación en generación. Es un testimonio del poder del miedo y la perdurable atracción de lo desconocido. El Caribe puede parecer un paraíso, pero bajo su belleza se esconde una oscuridad. Una oscuridad que susurra sobre maldiciones y barcos fantasma. Una oscuridad que nunca será realmente olvidada.